Bienvenidos. A continuación presentaremos el diseño de una Apple a anualidad vencida. Curso de Matemáticas Financieras. Jorge Iván Jiménez Sánchez, el docente de la Universidad Católica Luis Amigo, Medellín, Colombia. Bueno, para instalar el GeoGebra contamos con varias versiones. Acá en las tres rayitas encontramos de la página geogebra.org descargas. Tenemos todo tipo de calculadoras. Podemos utilizar el GeoGebra clásico número 6 o el 5. Las descargamos e instalamos en el computador. Igualmente GeoGebra cuenta con una versión online para trabajar en pantalla. Anualidad, vencida. Una anualidad es una serie de retiros, depósitos o pagos que se efectúan de forma regular, ya sea en periodos anuales, mensuales, trimestrales, semestrales o de otro tipo. En simple, una anualidad es un ingreso o desembolso de dinero que se concreta cada determinado intervalo de tiempo, que no siempre es un año. Con todo, lo importante es que el lapso tiempo que separa una cuota de la otra sea siempre el mismo. Por ejemplo, nos podemos referir a la anualidad que se paga por un crédito hipotecario, o cuando se compra un electrodoméstico, o cuando se hace un préstamo en dinero. Se deberá la deuda en cuotas periódicas, que pueden ser con capitalización mensuales, bimensuales, trimestrales, semestral, anual, etc., es decir, cómo se pacten. Elementos de las anualidades. Los elementos de las anualidades son: valor actual, monto retirado, depositado o pagado periódicamente. Periodicidad de pago de renta, tiempo, intervalo de tiempo que se ha establecido entre una renta y otra. Plazo de la anualidad, periodo que transcurre entre la primera y la última renta. Tasa de interés de la anualidad, tipo de interés fijado para la operación, por ejemplo, como sucede en el caso de un préstamo, donde cada cuota incorporará normalmente el interés acumulado. Tipos de anualidades. Las anualidades pueden clasificarse de distinta forma. Por ejemplo, por el momento en que deben pagarse, se pueden catalogar tal que así. Vencida, el pago se hace al final del periodo acordado. Por ejemplo, a fin de cada mes. Diferida, el pago se hace en un periodo posterior, previo acuerdo entre las partes involucradas. Por ejemplo, cuando los gastos efectuados con la tarjeta de crédito en el mes de junio se pueden pagar hasta el 15 de julio. Anualidad anticipada, el pago está programado al inicio del periodo, por ejemplo, al inicio del mes. Las anualidades pueden ser muy variadas, en este caso veremos la anualidad vencida. Recordemos nuestro ejercicio. Ejemplo, un comerciante obtiene un préstamo del Banco Superior por valor de $1.000.000 a una tasa mensual del 36% nominal anual, la cual deberá ser cancelada en 12 cuotas mensuales iguales. Se pide calcular el valor de las cuotas mensuales que deberá cancelar. Podemos entonces interpretar nuestro ejercicio de la siguiente manera. Veamos la solución con GeoGebra. La tasa es igual al 3%, o sea, mensualmente, 36% nominal anual dividido 12 cuotas mensuales quiere decir que capitaliza mensualmente, lo que equivale a 36% dividido 12, que es igual al 3%. El número de periodos, como es en un año, el pago que se hace 12 meses, equivale a 12. El valor actual, 1.000.000 de pesos. Hay otros datos que se incorporan a la tabla, como el valor futuro o el anticipado. En este caso, 0 para ambos casos, ya que no vamos a calcular el valor futuro. Bueno, los datos a ingresar en pantalla: 36% dividido 12, 3% para la tasa. Número de periodos son 12 meses, valor actual 1.000.000 y cuota lo que vamos a calcular. Vamos a aplicar la anualidad vencida. Vamos a ver cómo se calcula y la vamos a llevar en el
plano del GeoGebra la vamos a graficar y vamos a construir la tabla de amortización respectiva. La fórmula para el cálculo de una anualidad vencida es la siguiente. Cuota es igual al capital o valor actual, que multiplica a 1 más I a la N, multiplicado por I, o sea, la tasa. Todo esto dividido 1 más la tasa, o sea, I, a la N menos 1. Entonces, lo que tenemos acá, capital, 1000, por ejemplo, 1 más I a la N por I es 0.03 multiplicado por 1 más I a la N. Y todo esto dividido 1 más I a la N menos 1. Vamos a llevar nuestro ejercicio a GeoGebra. El menú de GeoGebra es muy completo, muy variado, sirve para todo tipo de cálculos, para la enseñanza, por ejemplo, de la geometría, el álgebra, las matemáticas en sí. En este caso lo vamos a aplicar al área de las finanzas, las matemáticas financieras. La vista que tenemos acá es la vista hoja de cálculo. El menú es muy completo. Tiene las fórmulas tal como en Excel y un menú muy completo para realizar todo tipo de actividades. Acá donde aparece el menú vista tenemos las otras vistas que vamos a operar. Está la vista algebraica, la hoja de cálculo que es la que tenemos en este momento y la vista gráfica. Hay otros elementos que por el momento no vamos a utilizar. Llamamos entonces a pantalla la vista algebraica. Llamamos también la vista hoja de cálculo. Miremos acá, hoja de cálculo. Y llamamos también la vista gráfica. Entonces tenemos acá las tres vistas. Las podemos acomodar en pantalla como queramos. Bueno, GeoGebra cuenta con un menú de entrada, acá abajo lo tenemos, y para trazar gráficas o en general lo que queramos hacer en pantalla, mostrar, podemos trazar ángulos, elipses, circunferencias, triángulos, rectas, puntos. Y tenemos un menú de entrada de datos donde puedo tener botones de texto, deslizadores, llevar imagen, botones de control, casillas de control, etcétera. Y para el ingreso de datos. Utilizaremos algunos de ellos. Recordemos nuestro ejercicio. Un comerciante obtiene un préstamo del Banco Superior por valor de 1.000.000 de pesos a una tasa mensual del 36% nominal anual, la cual deberá ser cancelada en 12 cuotas mensuales iguales. Se pide calcular el valor de las cuotas mensuales que se deberán cancelar. Bueno, esta es una anualidad de tipo vencido. Quiere decir que los pagos se hacen al final de cada mes. La tasa es igual al 36% nominal anual dividido 12 periodos, como son 12 pagos, la periodicidad es mensual, o sea, 3%. 12 meses es el número de periodos de pago y el valor actual 1.000.000 de pesos. Hay otros datos como en Excel que pues si quisiéramos calcular el valor futuro o la cuota, como en este caso vamos a calcular la cuota anualidad vencida. Veamos. Vamos a ingresar los datos del ejercicio en la hoja de cálculo. GeoGebra es muy variable, me permite trabajar ya sea desde la vista algebraica o desde la gráfica. En este caso voy a iniciar trabajando desde la vista hoja de cálculo. Veamos. La tasa. Tenemos un número de periodos. Tenemos el valor actual o capital. El valor actual o capital. Tenemos un valor futuro. En este momento no vamos a trabajar valor futuro. Tenemos sí el tipo
es anticipado o vencido. En este caso va a ser anticipado, o sea, perdón, vencido, o sea, va a ser un cero. Valor futuro no lo vamos a calcular por el momento, cero igualmente. La tasa ya calculamos, esto es igual al 36% dividido 12 periodos. Nos da el 3%. Número de periodos 12 y valor actual o capital 1000. La cuota que vamos a calcular va a ser acá en este campo de acá que tenemos. Bueno, Excel cuenta con muchas herramientas. Acá donde está este signo de interrogación abajo, tenemos las fórmulas de finanzas. Entre ellas tenemos la función valor futuro, si fuéramos a calcular valor futuro, o el valor actual, o la tasa, o los periodos, o el pago. Es de anotar que la ayuda de comandos de GeoGebra es muy amplia. Tengo todo tipo de funciones para trabajar, estadísticas de algebraicas, de trigonometría, las que yo desee trabajar en matemáticas. Bueno, en este caso vamos a trabajar la función pago. Acá me aparece la función pago. Pago me trae la tasa, el número de periodos. Todos estos campos los vamos a reemplazar de acuerdo con la celda correspondiente. Veamos. Entonces, copiamos la fórmula y la traemos acá donde dice entrada, el menú de entrada. El cálculo va a quedar en la celda C8. Entonces, C8 va a ser igual y copiamos la fórmula. Pago. Reemplazamos cada uno de los campos. Miremos. Entonces reemplazamos el campo donde dice tasa por C2. El número de periodos por C3. El valor actual lo va a colocar negativo. Acordémonos que en un diagrama pues siempre hay una salida y una entrada. Si lo dejara y no le pusiera el signo negativo, la respuesta me daría negativa. Entonces le voy a colocar a C4, le voy a anteponer un signo negativo para que la respuesta me salga positiva. El valor actual, pues en este caso no vamos a calcular valores actual, ni tenemos datos, cero, y el tipo es anticipado vencido, colocamos vencido, o sea, cero. Le damos enter y me va a aparecer la respuesta. Observen cómo acá me quedó en la celda C8, me quedó el cálculo correspondiente, C8. Entonces acá tenemos, observemos también cómo todo lo que yo voy copiando en Excel me queda aquí plenamente definido. Bueno, vamos ahora a construir la tabla de amortización. La tabla de amortización la iniciamos acá con los periodos. Tenemos el interés. Acordémonos que una cuota se compone de interés y amortización al capital. Tenemos acá el valor de la cuota, que ya la calculamos, y tenemos acá el saldo correspondiente. Correcto. Tenemos periodos desde el 0 hasta el 12. Esta tabla de amortización, recordemos, es por el sistema de amortización francés. Iniciamos con un saldo de 1000 en el periodo 0. O sea, le presta el Banco Superior 1000 o 1.000.000 de pesos. Acá calculamos en miles. Acordémonos que la tasa es periódica y son 12 meses. Bueno, veamos entonces el cálculo de los intereses. Los primeros intereses son iguales al saldo que tenemos acá. Saldo, miremos, saldo
multiplicado por los intereses, la celda C2. Pero colocamos acá para fijar esa celda el signo pesos C pesos 2. Fijamos la celda del interés. Lo mismo hacemos con la amortización, pero primero necesitamos colocar cuál es la cuota. Para fijarla colocamos el signo pesos y el signo pesos en C8 y fijamos la celda para que cuando arrastremos hacia abajo nos copie todos los datos. La amortización aquí es igual a la cuota menos el interés, es igual a la cuota menos el interés. Correcto. Y el nuevo saldo, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual al saldo anterior que traíamos. Como se pagó la primera cuota, se amortiza el capital. Entonces, menos la amortización. Acá ya tenemos los primeros, el primer pago. Arrastramos la fórmula hasta el periodo 12. Observen que el saldo final queda en cero. Bueno, miren que acá en la vista algebraica me va tomando todos los datos correspondientes. Me va sumando allá todos los datos en general. Me va tomando todos los datos con el fin de que si yo quiero variar alguno de estos eh, o llevar a pantalla alguno de los significados en general, lo puedo realizar. Bueno, vamos ahora a graficar en pantalla. Voy a cerrar un momento aquí la vista algebraica y vamos a graficar en pantalla eh, los intereses. Veamos. Tenemos un plano cartesiano, el eje de las X y el eje de las Y. En este plano cartesiano vamos a traer en forma de puntos todo lo correspondiente a los intereses. Observemos que los intereses, los primeros son muy altos y van disminuyendo. Al contrario, el abono al capital inicialmente muy bajito, 70, y va aumentando a medida que se van pagando las cuotas. Todos los periodos las cuotas serán siempre iguales, pero dependiendo del periodo, estas variarán. ¿Correcto? Entonces, voy a decir que el eje de las X son los periodos y el eje de la Y los intereses. Y lo mismo voy a decir para los otros campos que desee graficar. Vamos a graficar entonces los periodos y los intereses. Seleccionamos las dos columnas con el botón derecho del mouse. Vamos al menú crear y acá donde dice lista de puntos oprimimos y me aparece acá ya en pantalla graficado los intereses. Vamos ahora a graficar la amortización, el eje de las X y el eje de la Y. Botón izquierdo crear lista de puntos y vamos a graficar por último la cuota. Si deseo también graficar el saldo, lo puedo hacer, pero por el momento graficaré estos tres elementos. Crea lista de puntos. Bueno, acá tenemos ya visualizado en pantalla el comportamiento de la cuota, el comportamiento de la amortización al capital y los intereses. Bueno, igualmente deseo llevar la tabla de amortización, la deseo llevar al plano cartesiano para que allá se pueda observar. Bueno, entonces con el botón derecho del mouse, menú crear, pero acá en vez de crear lista de puntos, crear tabla y oprimimos crear tabla. Y acá me quedo ya en pantalla el menú correspondiente a la tabla de amortización. Correcto. Bueno,
Los menús de GeoGebra son muy amplios. Acá tenemos, por ejemplo, en este menú de acá, vamos a buscar vamos a buscar la casilla texto. Ahí vamos a copiar nuestra fórmula. Edita el texto y lo pegamos. Me puede aparecer en fórmula tipo látex, miremos. Y acá ya me quedó incorporada la fórmula. Igualmente podemos diseñar un título para la tabla de amortización. Colocamos tabla de amortización. Listo. ¿Okay? Acá tabla de amortización. Todo me va quedando en pantalla. Ahora vamos a incluir la fórmula dentro del menú del GeoGebra, en el plano cartesiano. Reemplazamos entonces el contenido de la fórmula por los campos donde se encuentran cada uno de los elementos dentro de la celda. Por ejemplo, el capital, celda C4, 1 más la tasa, celda C2, elevado a la n, que es la celda C3, por la tasa C2. O sea, mire este numerador de acá. Y el C4, el capital, 1000 pesitos. El denominador, la parte de acá abajo, denominador 1 más i a la n menos 1, la representamos como 1 más i a la 12 menos 1, reemplazando 1 más C2, que es la tasa, elevado a la C3, que es n menos 1. Copiemos entonces la fórmula y la llevamos al menú del GeoGebra. Acá en el comando entrada colocamos la fórmula cuota igual todo lo que queremos representar y miramos acá y le damos enter. Esto nos debió haber quedado acá plenamente en la vista gráfica. Miremos, vista gráfica. La fórmula que acabé de ingresar la tenemos acá abajo. Observemos. Miremosla acá. Y la podemos desplazar a pantalla. Miremos acá un momento cómo podemos llevar todo este menú acá simplemente arrastrando. Ahí nos queda la fórmula incorporada. Entonces podemos colocar un diálogo también acá que me diga fórmula anualidad vencida. Correcto. Listo. Vale. Bueno, igualmente podemos crear un menú de ingreso de datos. Un menú que me permita mostrar en pantalla los datos que yo quiero ingresar, pero como en forma de, como si fuera una calculadora. Voy a iniciar con el de tasa. Muy fácil. Acá en el menú escogemos la casilla de entrada, colocamos acá el que es la tasa de interés y la buscamos. Está en la celda C2. C2. Miremosla acá, C2. Ok. Acá, C2. Listo. Igualmente podemos hacer lo mismo para el resto de los menús. Número de periodos C3 y acá me queda el menú número de periodos. Y lo mismo para la cuenta de capital. Vamos a organizar nuestro menú. Ya podemos cerrar la vista hoja de cálculo. Podemos cerrar la vista algebraica y nos queda solo en pantalla nuestro menú. Finalmente ya tenemos aquí representado nuestro ejercicio. Podemos acomodar dentro de la pantalla el GeoGebra todos los elementos como queramos. Acá tenemos representada la cuota
que corresponde a 100.46. Tenemos representado la amortización al capital y el pago de intereses. Nuestro menú creado me permite hacer variaciones en cada uno de los temas. Por ejemplo, voy a decirle acá que el capital va a ser 1200 y observaremos cómo en la fórmula y en la tabla de amortización variarán los datos. ¿Sí? Ya el capital no es 1000, sino 1200. Igualmente puedo, a medida que vayan presentándose modificaciones, variar el tiempo. Le voy a poner acá que son 10 periodos, por ejemplo. Entonces la tabla de amortización terminaría acá en el periodo número 10 con 0. Igualmente puedo hacer variar la tasa. Le vamos a colocar a la tasa un interés más alto, pongámosle el 6%, y observaremos que en la fórmula igualmente, la fórmula de anualidades cambiará todos los datos. Bueno, este es un solo ejemplo de lo que podemos construir con GeoGebra. Los estudiantes se involucran en este trabajo de una manera mucho más dinámica. Comparten con el docente la construcción de los ejercicios. Para ellos resulta supremamente interesante aprender desde la propia construcción de los elementos. Es decir, todo aquello que hace parte del tema queda involucrado en este trabajo por cada capítulo que vamos viendo a medida que avanza la asignatura de matemáticas financieras. Bueno, ya culminada la construcción de nuestro ejercicio anualidad vencida, ¿qué podemos hacer? Exportarla a una página web, o sea, crear la applet. ¿Para qué? Para que funcione en base a otro programa. Las apps necesitan de otro programa para poder funcionar. Por ejemplo, cuando en una página web oprimimos un botón y aparece un diálogo o un video o aparece un sonido o alguna cosa en especial. En este caso va a aparecer nuestra app. Entonces, ¿cómo la exportamos para página web? Muy fácil. Del menú archivo tenemos acá exportar. Exportar como página web HTML. También la podemos exportar como una página simple HTML e incrustarla en nuestra propia página web. Yo tengo un sitio que me brinda GeoGebra para montar todas mis aplicaciones. Acá tenemos la construcción dinámica, entonces oprimimos acá exportar, construcción dinámica, y acá en construcción dinámica tenemos un diálogo que se abre acá para que podamos todos acá tener una visual. Acá colocamos de qué se trata el applet, si queremos anexar alguna teoría, y simplemente le colocamos subir. Acá oprimimos el botón subir y nos aparece preparando la subida y nos sube aquí al programa GeoGebra. Nos sube el aplicativo. Acá lo tenemos ya montado. Miremoslo acá. Decimos colocar guardar y ya nos queda el aplicativo montado en la página web. Bueno, la dirección donde queda montada nuestra applet es www.geogebra.org/m/mb b mayúscula 2wxbz. Desde allí podremos entrar desde cualquier navegador. Miremos acá
de cualquier navegador, colocando en el sitio. Cualquier persona puede ingresar ya desde cualquier lugar y visitar la página web donde tenemos varias apples ya montadas. Algunas de ellas, pues simplemente acá donde dice Jorge Iván Jiménez Sánchez. Y desde acá podemos operar nuestro aplicativo. Bueno, muchas gracias.